muchas gracias. Bueno, voy a ser muy breve porque quiero dejarles tiempo a ellos que fueron los participantes, los que trabajaron en esta escuela de otoño. Nosotros hablamos hoy sobre todo muchísimo sobre la formación de traductores y apareció muchas veces nombrado el Centro Británico para la Traducción Literaria, a donde tuve la suerte de ir y donde viví una experiencia donde una semana pudimos trabajar en un taller de traducción donde no solamente estábamos intercambiando experiencias con otros colegas, sino que además estaba el autor presente, lo cual daba una riqueza al trabajo maravilloso. Además de eso, venían editores invitados, había charlas que tenían que ver con la traducción editorial. Todo eso estaba enfocado a traductores noveles que después comentaban cómo esa primera experiencia, esa escuela de verano los había ayudado a insertarse en el mundo editorial. Yo como egresada de la carrera de traducción y como docente en el traductorado, pensé, esto lo tenemos que hacer en la Argentina. Hay muy buenas carreras de traducción, hay egresados con muchísimo talento. La industria editorial en la Argentina, por suerte, es muy sana, hay muchísimas oportunidades. Falta un vínculo entre la academia y el mundo editorial. La idea de la escuela de verano, que era el PCLT, me parecía que era algo que teníamos que hacer acá. Tuve la suerte de contar con la ayuda y el apoyo de Claudia Ferradas, regente de Lenguas Vivas, y Paula López Cano, rectora de Lenguas Vivas, que aceptaron esta locura. Y bueno, así fue como surgió el proyecto de la Escuela de Otoño de Traducción Literaria. Esta fue nuestra primera edición con el autor alemán Christoph Magnusson, que vino gracias al apoyo de la Embajada de Alemania y el Instituto Goethe, especialmente gracias a la gestión de Carlen Browno, que fue la nuestra compañera en todo esto. Y bueno, así fue como este grupo de 10 participantes que fueron seleccionados de unos 40 que se presentaron de distintos puntos del país y de México. Trabajaron esta semana intensamente con Christoph, con editores y correctores. Y bueno, ya Martínez les va a contar mejor bien cómo fue ese trabajo. Además del taller en sí para este grupo de seleccionados, hicimos charlas abiertas al resto de la comunidad. Charlas que tenían que ver con el mundo editorial, sobre cómo insertarse, charlas sobre derechos de autor, charlas de Christoph, abiertas al resto de la comunidad académica, y además, bueno, la participación en estas jornadas en la Feria del Libro. Así que además vinculamos lo académico con la Feria del Libro misma, que es el centro de edición, ¿no? Bueno, quiero agradecer muy especialmente a Lenguas Vivas por haber alojado esta idea, a Claudia y a Paula, a la Embajada de Alemania y al Instituto Goethe, por supuesto, por hacer posible la presencia de Christoph, sin quien este proyecto no habría sido posible, a la Fundación El Libro y a ATI por permitirnos presentar este proyecto en este espacio, al British Academy and Liverpool Small Research Grant por habernos permitido que Cecilia Rossi viniera a dar el taller de traducción de poesía que va a dar el viernes dentro de este marco. Una vez más al Centro Británico para la Traducción Literaria, de quien nos inspiramos para este proyecto, a Maxi Papandrea y Julia Ariza, que vinieron, los editores de Páprica y Fiordo Editorial, que vinieron el martes en medio de la inauguración de las jornadas profesionales un ratito a charlar y a escuchar a los chicos trabajar. A Christoph, por supuesto, por venir, a Martina Fernández Polkuch por también embarcarse en este nuevo proyecto y darnos ideas y trabajar
trabajar con nosotros, a Carla una vez más, y por supuesto a mi compañera Estela Consigli, que me ha ayudado a desarrollar todo esto. Bueno, muchas gracias. Los dejo con Christoph. Bueno, ahora Christoph nos va a hablar del libro con el que trabajaron durante el taller. Christoph Magnusson nació en Hamburgo, Alemania, en 1976 y vive en Berlín. Además de ser escritor, Magnusson es un prolífico traductor del islandés al alemán. Estudió en el Deutsches Literaturinstitut Leipzig y en la Universidad de Reykjavik, en Islandia. Por su obra literaria obtuvo becas y distinciones. Su primera novela, Zuhause, obtuvo el premio Rauriser Literaturpreis y las que le siguieron, Das war ich nicht, perdonen, no sé hablar alemán, y Adstroman fueron éxitos de venta. En octubre de 2014 se estrenó en cines de Alemania una película basada en su comedia Männerhort. Los dejo con Christoph, que les va a contar. Guten Tag. Buen día, buenas tardes. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Ich hatte eine wunderbare Woche hier in Buenos Aires. Estoy muy contento de estar acá, tuve una semana fantástica en Buenos Aires. Und es ist immer schön, ein Land, was ich noch überhaupt nicht kenne, so wie Argentinien, durch Menschen kennenzulernen, die sich mit dem beschäftigen, womit ich mich auch am liebsten beschäftige, nämlich mit Büchern, mit Literatur. Y es muy lindo venir por primera vez a un país como Argentina, como es mi caso, y conocerlo a través de personas que se ocupan de los mismos asuntos que me interesan a mí, que tienen que ver con la literatura y los libros. Mein Roman Das war ich nicht ist entstanden dadurch, dass es, oder sagen wir mal so, es gibt drei Hauptpersonen in diesem Roman. En la novela Das war ich nicht, que podríamos traducir como Yo no fui, hay tres protagonistas. Ein Banker, un banquero, eine literarische Übersetzerin una traductora literaria und ein alternder amerikanischer Bestsellerautor. y un novelista norteamericano, un bestseller ya entrado en años. Und ich habe versucht auszuloten, gerade bei den letzten beiden Personen, die sehr besondere Beziehung, die besteht zwischen Schriftstellern und Übersetzern. Bueno, y es particularmente interesante la relación entre los últimos dos personajes que mencioné, el autor y el traductor. Ich habe vor 10 Jahren meinen ersten Roman veröffentlicht und kurz danach angefangen zu übersetzen. Hace 10 años publiqué mi primera novela y a partir de ahí, muy poquito después, empecé a traducir. Okay, und habe jetzt gedacht, es ist nun wirklich mal Zeit, diese sehr, sehr besondere Beziehung zwischen Autor und Übersetzer in einem Roman zu verarbeiten. Y pensé, bueno, es hora de tematizar y tratar a través de una novela esta relación tan particular entre un autor y su traductor. In meinem Roman ist es eine junge Übersetzerin, die ist so ungefähr 30 Jahre alt und die übersetzt alle Bücher dieses alternden amerikanischen Bestseller-Autors. Der heißt Henry Lamarck und der ist ungefähr 60 Jahre. La traductora es una joven traductora, unos 30 años. Ella traduce todas las novelas de este bestseller entrado en años, se llama Henry, tiene unos 60 años. Das heißt, die Übersetzerin, Maike, die hat ein Gefühl der ganz, ganz großen Nähe zu diesem Schriftsteller, weil sie lebt eigentlich die ganze Zeit in der Welt seiner Bücher, in der Welt seiner Sprache und es ist meine feste Überzeugung, dass kein Mensch auf der Welt Bücher so gut kennt, wie Übersetzer das tun, weil sie ihm jedes Wort wirklich anfassen und in eine andere Sprache rüberheben. Esta traductora entabla una relación, en la medida en que traduce todas las novelas de este bestseller, una relación muy íntima, vive en el mundo, en las palabras
palabras. Der Schriftsteller auf der anderen Seite, dieser Henry, der wird eben in über 20 Sprachen übersetzt, der beschäftigt sich eigentlich überhaupt gar nicht damit, was passiert bei diesem Prozess, wenn er übersetzt wird. Henry, que es traducido a unas 20 lenguas, la verdad que realmente no se preocupa realmente por el proceso de traducción. Der kennt von seinen Übersetzern gerade mal die Namen. No sabe ni los nombres de quiénes son todos estos traductores. Und dieses Ungleichgewicht, also die Übersetzerin verspürt eine sehr große Nähe, der Autor ist sehr, sehr distanziert. Das ist die Grundlage für eine sehr chaotische Liebesgeschichte, die sich im Laufe dieses Romans entwickelt. Este desequilibrio, ¿no? Esta cercanía, esta intimidad de Mike, la traductora, por un lado, con el mundo de su autor, y esta distancia a la inversa del autor respecto a su traductora, constituye la base de una relación amorosa muy caótica. Und das ist sehr stark auch von Erfahrungen geprägt, die ich in meiner eigenen Arbeit als Autor und Übersetzer gemacht habe, weil es natürlich für Übersetzer, das wissen bestimmt alle, die hier im Saal sind, wichtig ist, ein Werk sehr, sehr genau zu verstehen. Debo decir que la novela está sumamente impregnada de mi propia experiencia como traductor y autor, es cierto, el traductor tiende a tratar de comprender una obra de forma muy precisa. Autoren auf der anderen Seite schreiben manchmal einen Satz einfach auch nur so, ohne überhaupt selber zu verstehen, was das bedeuten soll. Por otro lado, los escritores muchas veces escriben una frase o una oración sin ellos mismos comprender qué es lo que están escribiendo. Wenn nun Übersetzer dann aber Fragen stellen, was die Dinge bedeuten, Pero cuando una vez que los traductores preguntan, a ver, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? dann gibt es viele Autoren, die eine Art Minderwertigkeitskomplex bekommen und sich auf einmal sehr dumm fühlen. Y muchas veces pasa que en esos casos hay autores que les agarran una especie de complejo de inferioridad y se sienten un poco tontos. Auf der anderen Seite haben Übersetzer dann auch manchmal ein schlechtes Gewissen, weil sie alles so genau wissen müssen und kommen sich dann etwas zu uncool vor. Muchas veces los traductores se sienten un poco cooles porque les da cargo de conciencia este preguntar y querer saber todo tan específicamente. Und da ich zu ziemlich gleichen Teilen von meiner Zeit her, die ich verwende, übersetze und schreibe, habe ich diese beiden Probleme. Y estos dos problemas que acabo de mencionar los vivo yo mismo porque reparto mi vida en partes iguales como autor y como traductor. Ich komme mir also im Wechsel dumm vor und uncool. Alterno entre sentirme tonto por un lado y poco cool por el otro. Und diese Erfahrungen haben mich inspiriert zu meinem Roman. Y esta experiencia fue la que inspiró esta novela. Ja, ich glaube, das soll ich noch mehr sagen? ¿Debo decir algo más? Perfecto, perfecto. Ich kann noch mehr erzählen, aber ich muss nicht. Puedo seguir contando, pero no necesariamente. No, y ya a mí por lo menos me dio ganas de leer la novela porque está traducida al español. Bueno, ahora es el turno de Martina Fernández Polcuch. Martina es licenciada en Letras por la UBA y se formó como traductora e intérprete de alemán en el Instituto Goethe. Desde 1998 trabaja en el Departamento de Alemán del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández en el área de Literatura y Traducción. Es profesora adjunta de la Cátedra Alemán Lectocomprensión de la Facultad de Filosofía y Letras. Me sumo, por supuesto, a todos los agradecimientos que no voy a repetir, pero voy a cambiar la manera en que pensaba empezar esta pequeñísima participación en la mesa por algo que acaba de comentar Christoph, de su concepción del traductor como alguien que conoce, digamos, la obra en un detalle, único de alguna manera, pero en vez de seguir parafraseándolo, le voy a pedir a
Fernanda, si puede ser, que lea un parrafito, que es una traducción, un pequeño párrafo donde la narradora, precisamente la narradora de ese capítulo con el que trabajamos en el taller, digamos, la manera en que ella expresa esa idea. Nadie conoce la obra de un autor tan bien como su traductora. Si una novela fuese una sala de estar, los lectores editoriales, los lectores o quienes realicen las críticas la miran por encima. Si son meticulosos, se fijan en cada detalle. Pero solo la traductora fue quien se fijó debajo del sofá, sacó las flores del florero, desarmó el televisor y lo volvió a armar. Nadie en este mundo ha pasado tanto tiempo con la obra de Henry Lamarck como yo. Gracias. Bueno, en este capítulo entonces de la novela estuvieron traduciendo lo que es participantes, que después voy a presentar muy brevemente, pero para que conozcan los nombres. Esta traductora en un momento concluye sobre su vida algo así: todo lo que tocaba, todo lo que tocaba parecía convertirse en soledad. Esa es la cita. Las 12 horas del taller que vengo de coordinar constituyeron la antítesis de esta percepción del trabajo del traductor. El intercambio apasionado, inteligente y muy divertido en torno a cada aspecto del texto fue su característica más llamativa, y la productividad de este intercambio fue tal que en cierta medida cuestiona la pertinencia de concebir la traducción como tarea individual. Una tarea que, como surgió en la charla con los editores Julia Ariza y Maximiliano Papandrea, bien podría hacer más y mejor uso de los sujetos involucrados en el proceso de la traducción editorial. Y algo de esto salió también, por lo menos en las mesas previas de la tarde de hoy. Una mención aparte merece la oportunidad que tuvimos de dialogar con Christoph Magnusson sobre su obra y sus concepciones literarias. Un autor que en este caso además es traductor, pero no un autor que también traduce y que probablemente deje de hacerlo cuando su actividad de escritor se lo permita, sino que es un autor que sostuvo ayer algo así como que no se imagina dejar de traducir. Las discusiones en el taller abordaron tantos temas que no se pueden más que enumerar. Lo voy a hacer. El color local, las referencias culturales, el uso de terceras lenguas, las variedades del español, los registros, la fluidez, la terminología, los juegos del lenguaje y las desviaciones de la norma, el punto de vista, los usos de los tiempos y modos verbales, la sintaxis, las metáforas, los énfasis, la ironía, la puntuación, la política lingüística del texto, en términos de feminismo lingüístico, hibridez, cuestiones normativas, cuestiones léxicas, repeticiones, idiomaticidad, y seguramente, a pesar de que es una lista bastante larga y tenía ciertas pretensiones de ser exhaustiva, seguramente no lo sea. Los participantes que están acá presentes son en su mayoría egresados de carreras de traducción. Empiezo con ellos: Natalia Lobo y Teresa Benítez, que vinieron de Córdoba. No voy a hacer el currículum, simplemente voy a mencionar los nombres. Laura Rodríguez, aquí. María Telechea, aquí pueden hacer un gesto. Silvia Córdoba, ahí están las 3 egresadas de Lenguas Vivas, que ahora, digamos, Laura no es porteña, sino que es de Neuquén. Carmen Maqueira, del Traductorado Público de la UBA, y Valeria Vega Gutiérrez, que vino de México. Todas ellas estudiaron traducción, y a la par Fernanda Aren, Pablo Acierto y Astrid Ring aportaron desde su formación lingüística, literaria y periodística a las discusiones, sin que jamás la línea divisoria en esas discusiones corriera por la formación específica,
sino por las concepciones del lenguaje y la literatura que cada uno trajo a la discusión y también arriesgó poner en suspenso para comprender la postura del otro. La intención del taller no fue llegar a una versión consensuada de un capítulo de 10 páginas, digamos, nosotros trabajamos 3 tardes en esto, ellos trabajaron mucho más, ¿no? Porque digamos, ya vinieron con el texto traducido y se fue debatiendo en el taller. Sino que la idea era permitir que cada uno desarrollara su proyecto de traducción, tomando nota de otras lecturas y poniendo a prueba sus ideas traductológicas en la práctica. Tampoco llegamos a una instancia de revisión de los textos. Por eso lo que presentamos ahora no va a ser un fragmento de autoría colectiva, porque ahora van a leer, sino que van a ser diversos fragmentos que voy a ir introduciendo, cuya traducción tiene autores individuales, que no vamos a ir nombrando individualmente, son ellos, que se nutrieron de críticas y sugerencias de un colectivo de pares. Así que mi propuesta es que los escuchemos. Vamos a empezar con, claro, yo necesitaría este micrófono y por ahí 2 micrófonos me parece, ¿no? Para ir haciendo. Empezamos con Pablo. No, perdón, empezamos con Natalie. Empezamos con Natalie. Muchas veces había visto nuestras reuniones de traductores en la botica de la abuela, sobre la calle Janssen, en Hamburgo, cómo los colegas iban tirando sobre la mesa sus autores como Pokémones, para ver quién tenía los mejores. A mí me encantaba ese juego, porque siempre ganaba con Henry Lamarck. La verdad es que no quería volver nunca más a Hamburgo, pero ahora no podía esperar a ver las caras de los colegas, cuando durante nuestro próximo encuentro, comiendo platos chicos y baratos en la mesa de madera rústica, les contara de Henry Lamarck, de cómo se había alegrado al verme, de cómo me había sonreído y recordado de inmediato, de cómo podía ayudar a este autor mundialmente famoso a salir del agotamiento en el que había caído tras terminar su libro, y luego regresar a Alemania con un original de la novela del siglo que nadie había visto antes. En nuestra mesa de traductores de Hamburgo, en el Loma Zapoteque de la calle Janssen, al revés, vamos de vuelta porque no. En nuestra mesa de traductores de Hamburgo, en el Loma Zapoteque de la Janssenstraße, había visto con frecuencia cómo los colegas confrontaban a sus autores unos con otros, como si fueran Pokémon, para ver quién tenía los más cool. Me gustaba ese juego porque con Henry Lamarck yo ganaba siempre. En realidad ya no quería viajar nunca más a Hamburgo, pero ahora apenas si podía esperar a ver las caras de los colegas cuando nos sentáramos a la mesa de madera rústica durante la próxima ronda de los traductores, comiendo pequeños platos económicos y yo contando acerca de Henry Lamarck, cómo se había alegrado al verme, cómo le brillaron los ojos y enseguida supo quién era yo. Cómo pude ayudar a este autor de fama mundial a salir del agotamiento en el que había caído luego de dar el último retoque a su novela. Y cómo volví después a Alemania con un manuscrito del siglo que aún nadie había podido ver. Bien, a continuación la protagonista espera infructuosamente al autor en un bar y cuando en un momento, bueno, como él no aparece, decide ir a buscarlo. Se va del bar, abandona el bar y queremos escuchar ese breve fragmento en el que se va del bar la voz de Valeria. Me fui. Sin mirar a mis costados, bajé los escalones que conducen al metro. Había sido demasiado ilusa. Durante mucho tiempo le había dejado todo a la suerte. Entonces se me ocurrió algo. Los cacahuates tostados con wasabi que él ayer me había invitado estaban en una bolsita que decía Stana Hotel y Spa. Bien, llega entonces al hotel y logra, digamos, ubicar al autor, que por supuesto estaba con un nombre de fantasía, que era un nombre de un personaje.
Y ahora entonces sí, ya yo no hablo más, vamos a escuchar el diálogo. Cuando estaba ya levantando la mano para golpear su puerta, él la abrió de golpe. El cartel con la frase "no molestar" salió volando del picaporte. Henry estaba parado enfrente de mí, sin afeitar y sin otra cosa encima que una bata de baño y unos anteojos espejados. Se veía horrible. No solo el cabello, ahora también su cara era gris. Más que nunca antes tuve la sensación de haber hecho lo correcto. Él necesitaba mi ayuda. ¿Usted? Sí. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué quiere? Era evidente que no tenía intención de hacerme pasar, así que nos quedamos parados uno enfrente del otro, él en la puerta y yo en el pasillo. Me gustaría hablar un momento con usted. En este momento... Titubeó, y como yo tampoco decía nada, él no podía estar plantado ahí en bata de baño, con anteojos espejados, ofreciendo la imagen perfecta de la estrella en crisis para la revista Gala. Debería estar trabajando en su novela, nuestra novela, esa que el mundo estaba esperando. Tengo cosas que hacer. Enhorabuena. Como dijo, Todos estamos esperando su novela. Él pareció asustarse ante el tono de su voz, que retumbaba en el pasillo del hotel y que contrastaba con los sonidos celestiales de la flauta del pan que emitían los altavoces. Retrocedió un paso y se vio entonces obligado a inclinar el torso hacia adelante para mantener la puerta abierta. la novela estará lista pronto. ¿Cuándo?